Hola, ¿qué tal? De nuevo Sandra Juárez con ustedes. En esta oportunidad les quiero enseñar a hacer un arreglo floral en forma de L. Utilizaré muchos elementos que son follajes. Personalmente me gusta enriquecer mis arreglos con follajes de diferentes colores y texturas, ¿verdad? Entonces los materiales que voy a utilizar el día de hoy es mi base. Ya previamente ya puse aquí la espuma floral humedecida. En otros videos les explicaba cómo lo tenemos que hacer, ¿verdad? Para poder humedecer. Yo invito para que puedan ver mis videos anteriores, ya que quiero mostrarles poco a poco de cómo poder ir haciendo arreglos de manera básica y ustedes pueden crear sus propios arreglos muy elaborados, y entonces vamos a ir haciendo etapas progresivas. Además de mis materiales estos, yo voy a utilizar gladiola, rosas, una rama de lirio, y en mis follajes voy a utilizar unas hojas de anturio, unas hojas de croto, aspidistra de un solo color verde. Voy a utilizar la hierba de oso. También estaré utilizando el roscus de Israel y posiblemente para cubrir mi mecánica más adelante, aunque ya se los había dicho que la mecánica se los voy a explicar, utilizaré el Leather Leaf. Así que les decía, mi base ya está preparada con mi oasis ya humedecido. Entonces empiezo a colocar mis gerberas, ya que el arreglo va a ser en forma de L. Entonces voy a empezar de algunas que me van a dar la altura de mi arreglo. Entonces empiezo a colocarlas. Yo no las voy a poner tan lejanas una de la otra. Simplemente vayan ustedes viendo cómo van colocando sus flores, a manera que quede esto quede cubierta y llena esta área donde estamos formando nuestra L, que es el área donde vamos a enriquecer con algunos follajes en la medida que vayamos avanzando con nuestro arreglo. Entonces yo sigo colocando mis gladiolas, y en un punto yo creo que voy a colocar acá. Aquí se miran, ya tengo aquí está formada el primer lateral vertical de mi arreglo. Ahora voy a empezar con lo que son las rosas, ¿verdad? Entonces no quiero utilizar mis rosas muy retiradas. Entonces, si se miran, creo que pueden lograr ver ahí el arreglo. Entonces pongo la rosa más distanciada que voy a utilizar en mi arreglo, y luego sigo colocando las otras de manera lineal a lo que ya estoy colocando, ¿verdad? Entonces no requiero de alejarme mucho de mi forma. Entonces sigo colocando mis rosas. Van ustedes enriqueciendo o fortaleciendo su punto, ¿verdad? Entonces, si miran, voy tratando de formar aquí lineal mis rosas. Entonces tengo ya este punto y empiezo a rellenar la misma línea que estoy ocupando, que estoy tratando de cubrir, ¿verdad? Entonces acorto mis flores. Si miran, es la forma que ya va tomando nuestro arreglo. Aquí necesito reforzar mi flor, la más larga, entonces le complemento y coloco su flor, y aquí solo coloco una más, ¿verdad? Entonces aquí ya tengo posicionadas mis flores. Tengo mi lirio y es el que voy a colocar de manera central. Ese lo coloco en la parte
que quiero que atraiga mi arreglo. Presiono mucho y quebré mi lirio, pero igual, ¿qué hago? Acomodo mi flor y ahora lo paso en otra posición. Perfecto. Bueno, aquí tengo una especie de diseño especial, valga la redundancia, de aspidistra. Lo único que tienen que hacer para hacer esta forma de su follaje, lo que hice fue la hoja de aspidistra, la doblé en dos, plegué, presioné al centro y lo único que hago es hacer una forma de nudo. Si se dan cuenta, lo atravieso, lo hago de nuevo. Tengo la hoja completa, la plego en dos, pliso para que quede bien asentado y hacen una forma de nudo. Miren, solo coloco los dedos acá y a través del agujero hago pasar la punta de la hoja y ya me queda de esta forma. Entonces lo único que hago es tirar de él para que quede bien asegurado, y lo que tienen que hacer es presionar para que se mantenga la forma y no se les deshaga. De esta forma queda este follaje y nos hace que esto darle una forma diferente a nuestros follajes, para que no miren que solamente son simplemente hojas las que estamos colocando. Entonces aquí las ponemos en nuestra parte central, ¿verdad? Que va a ser el foco de nuestro arreglo. Yo aquí enriqueceré con algunos follajes que tengo, como les decía, voy colocando mi hoja de anturio, ¿verdad? Aquí vamos a intercalar un poco más de follajes. Yo aquí tengo la hierba de oso. Entonces esta la colocan entre las hojas, las flores de gladiola que ya tenemos acá. Esto va a ser solamente para estilizar un poquito este arreglo. Entonces le da una caída muy bonita, un movimiento diferente a nuestro arreglo. Entonces sencillamente coloco mis hojas y las hago que quepan, que entren dentro del follaje. Ahora es un follaje bastante fácil de utilizar. Entonces ahora aquí todavía tengo mis hojas de crotos, que como les decía, lo único que quiero es enriquecer mi follaje, enriquecer con follajes este arreglo, ¿verdad? Entonces ahora que ya tengo esto, coloco mis hojas de Roscus de Israel, que es otra manera de darle movimiento a este arreglo. Ustedes van dándole cierto movimiento según sean sus formas de rama. Y entonces aquí tengo una tercera. Entonces aquí esta parte para mí ya está terminada. Ahora vengo y empiezo con mis hojas de aspidistra. Si se dan cuenta, miren, lo único que hago, el mismo tallo me sirve para poder perforar mis hojas. Entonces quiero ver si cubro mi mecánica. Esto es lo que le llamo mecánica. Mecánica, en la línea floral le llamamos a cubrir toda nuestra espuma floral para que quede su arreglo bien acabado. Entonces cubrimos precisamente toda esa espuma o toda la mecánica de nuestro arreglo para que quede presentable, ¿verdad? Entonces ustedes dependen qué cantidad le ponen. Muchas veces hay quienes no gustan del leather leaf, entonces simplemente a veces cuando son áreas muy grandes, pues entonces podemos cubrirlos con definitivamente utilizando el leather leaf, ¿verdad? Entonces en mi caso, acá si ustedes ven, está cubierto mi arreglo, ¿verdad? Entonces solamente quiero darle un poquito de movimiento. Voy a
a colocar una hoja de aspidistra y sigo rellenando. En esta parte de aquí, para mí, todavía está descubierto, entonces lo que hago es introducirlo entre mis flores, entre mis rosas, para que mi mecánica acá quede completamente cubierta. Entonces, es lo único que hago, es incrustar la hoja o el tallo mismo. Y si miran, aquí yo ya tengo acabado este arreglo, ¿verdad? Entonces voy a colocar otra hoja de aspidistra bicolor, solamente para darle un poquito de movimiento aquí a mi arreglo, ¿verdad? Entonces, esta es la forma en que les queda el arreglo y queda completamente cubierto, ¿verdad? Miren acá, ¿qué hacen? Simplemente tienen que cubrir su mecánica. Estamos utilizando las hojas de aspidistra, lo atravesamos con el mismo tallito y cubrimos nuestra hoja, ¿verdad? Entonces, aquí tengo un pequeño espacio, utilizaré el Roscus de Israel. En otro video también les explicaba que en el caso del Roscus de Israel, que tiene varias, es larga la ramita y que puedan aprovechar sus espacios, les mencionaba de que corten al máximo para aprovechar las hojas, los tallos de diferentes, dependiendo del largo que quieran ustedes, para que puedan ir rellenando, ¿verdad? Entonces es importante de que utilicen y sepan cómo aprovechar al máximo sus materiales. Entonces yo acá corté algunos y simplemente lo que quería era llenar este espacio y ven, mi arreglo ya queda precisamente acabado y espero de verdad de que les llame la atención, que les guste el trabajo que les estoy tratando de enseñar. De verdad, suscríbanse a mi canal, de verdad que eso es lo que lo estimula a uno. Espero poderles servir, que gusten mis trabajos y que los puedan disfrutar. Apreciaría mucho sus comentarios. Que tengan ustedes un muy buen día. A la próxima.